Proyecto Leyes de Maxwell. Presentado por Lady Díaz. David Meneses. Objetivos. General. Desarrollo del proyecto con habilidades asociadas a la información prestada en horas académicas e implementarlas en el proyecto de las ecuaciones de Maxwell. Específicos. Comprender el significado físico de los conceptos de campo eléctrico y campo magnético que determinan las interacciones entre partículas cargadas en reposo y en movimiento. Establecer las leyes de Maxwell como una primera aproximación a las causas de la interacción electromagnética, aplicándolas en problemas próximos a la realidad que involucran elementos de circuito usados dentro de la transmisión de la energía eléctrica. Justificación. La tecnología en electricidad y la ingeniería en redes y distribución eléctrica tienen su fundamento en la comprensión de la interacción presente entre partículas cargadas, como fuerza fundamental de la naturaleza. El estudio del electromagnetismo permitió a la humanidad desarrollar tecnologías que siguen desempeñando un papel fundamental en el progreso del ser humano. Dispositivos tan pequeños como los procesadores de computadoras hasta las grandes centrales eléctricas funcionan gracias a la aplicación de las leyes de Maxwell, siendo el dominio de la energía eléctrica un indicador del grado de desarrollo de las naciones. Materiales. Cartón paja. Batería. Luces. Cables. Palos de paleta. Imanes esféricos. Alfileres. Madera. Ilumino. Bombillo. Aluminio. Tubo. Cobre. Cotización. Se utilizarán unos materiales con poco costo. Teniendo en cuenta esto, se tendrá un presupuesto máximo de 150.000 pesos, 150.000 pesos, que se utilizarán como recurso para comprar todos los materiales que se necesiten para poder realizar todos los proyectos de las ecuaciones de Maxwell. Cronograma. Contextualización. Las ecuaciones de Maxwell constituyen un pilar básico de la teoría electromagnética ya que por ahora se demostraron como válidas siempre. Esto es debido a que la teoría electromagnética siempre fue, sin saberlo, una teoría relativista. De hecho, cuando se estudia desde el punto de vista cuántico estas ecuaciones solo deben ser revisadas para tener en cuenta el carácter discreto de los fotones, pero cuando tenemos gran cantidad de ellos podemos aplicar los resultados continuos sin ningún problema. La electricidad y el magnetismo. La electricidad y el magnetismo no son independientes. Una corriente eléctrica produce un campo magnético y a su vez un campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica a su alrededor forma un campo magnético donde la intensidad de este campo depende del amperaje de la corriente eléctrica. A mayor amperaje mayor será la intensidad del campo magnético. Marco teórico. Ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras. Se pueden formular de forma integral o de forma diferencial y también se pueden expresar dependiendo de si la onda se propaga por el vacío o por un material como se muestra en la tabla. Los parámetros que intervienen en la formulación de las ecuaciones de Maxwell son los siguientes. Campo eléctrico existente en el espacio, creado por las cargas. Campo dieléctrico que resume los efectos eléctricos de la materia. Campo magnético existente en el espacio, creado por las corrientes. Campo magnético que resume los efectos magnéticos de la materia. Densidad de cargas existentes en el espacio. Densidad de corriente. Mide el flujo de cargas por unidad de tiempo y superficie y es igual a permitividad eléctrica, característica de los materiales dieléctricos. Permeabilidad magnética, característica de los materiales paramagnéticos. Ley de Gauss para el campo eléctrico. La ley de Gauss explica la relación entre el flujo del campo eléctrico y una superficie cerrada. Se define como flujo eléctrico a la cantidad de fluido eléctrico que atraviesa una superficie dada. Flujo eléctrico de una carga puntual en una superficie cerrada. Ley de Gauss para el campo magnético. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en cargas diferentes. Esta ley primordialmente indica que las líneas de los campos magnéticos deben ser cerradas. Se dice que sobre una superficie cerrada, sea cual sea esta, no seremos capaces de encerrar una fuente o sumidero de campo. Esto expresa la inexistencia del monopolo magnético. Las líneas de campo magnético comienzan y terminan en el mismo lugar, por lo que no existe un monopolo magnético. Ley de Faraday, Lenz. La ley de Faraday nos habla sobre la inducción electromagnética,
la que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. Es habitual llamar la ley de Faraday-Lenz en honor a Heinrich Lenz, ya que el signo menos proviene de la ley de Lenz. Si existe una variación de campo magnético B, este provoca un campo eléctrico E, o bien la existencia de un campo magnético no estacionario en el espacio libre provoca circulaciones del vector E a lo largo de las líneas cerradas. Ley de Ampere generalizada. La ley de Ampere-Maxwell o ley de Ampere generalizada es la misma ley corregida por James Clerk Maxwell que introdujo la corriente de desplazamiento, creando una versión generalizada de la ley e incorporándola a las ecuaciones de Maxwell. Ampere formuló una relación para un campo magnético inmóvil y una corriente eléctrica que no varía en el tiempo. La ley de Ampere nos dice que la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva cerrada C es igual a la densidad de corriente sobre la superficie encerrada en la curva C, como se mostró en el cuadro anterior. Diseño. Cañón de Gauss, 30 centímetros de largo por 5 de ancho. Elevador, 15 centímetros de ancho, 15 de largo por 40 de altura. Bonina de Tesla, base, cuadrado de 40 por 40 centímetros. Muchas gracias por la atención prestada.